hombres envió una gran sequía, convirtiendo la tierra en un desierto y a sus moradores en animales deleznables. Otro dios, llamado Pachacámac, compadecido de ellos, dio nueva vida a los hombres restaurando la fertilidad. Otra vez pervertidos, de nuevo se hizo sentir la cólera del primer dios que envió el diluvio y las tinieblas, acabando con la mayoría de los vivientes. Los pocos que se salvaron arrepentidos elevaron sus oraciones al cielo y apareció el sol por detrás de la peña Yuticarca, situada en la mayor isla de un gran lago. A esta isla la llamaron Chucuito, la isla del sol, o también Titicaca, la roca de plomo. Desde entonces esta isla y el lago al que dio su nombre han sido venerados por el pueblo aymara hasta nuestros días. El altiplano boliviano se extiende entre las cordilleras oriental y occidental de los Andes. Es después del Tíbet el más alto del mundo, ya que su altura oscila entre los 3.700 y los 4.500 metros. Se extiende de norte a sur con una longitud de 700 kilómetros y una anchura de 500 kilómetros. Está formado por una enorme llanura aluvial de grandes estepas, cuya uniformidad se ve interrumpida por diversos sistemas montañosos y grandes lagos. Es la región del país con mayor densidad de población y donde se encuentran sus principales ciudades. Entre ellas destaca su capital, La Paz. Rodeada por la Cordillera Real de los Andes y protegida por el gigante nevado Illimani, La Paz es la capital nacional más alta del mundo, con una altura sobre el nivel del mar de 3.700 metros. Este asentamiento fue habitado por los aymarás con el nombre de Chuquiapo, siendo destruido por los incas mucho antes de la llegada de los españoles. La ciudad de La Paz fue fundada en 1548 con motivo de la pacificación entre las guerras de almagristas y pizarristas. Fue mandada a fundar por el presbítero Lagasca y mandó acá el capitán Alonso de Mendoza, quien hizo la fundación el 20 de octubre de 1548. Alonso de Mendoza batalló en Europa, estuvo con Hernán Cortés en México, sirvió al lado de Gonzalo Pizarro en la Guerra Civil del Perú, pero su lealtad al rey le hizo unirse al pacificador Lagasca, siendo este quien le envió a fundar la ciudad que conmemoró el final de la guerra, Nuestra Señora de la Paz. La ciudad fue sometida a continuos asedios. Quizá el más importante fue el protagonizado por Tupac Katari, que cercó La Paz con 80.000 indios en 1781. Los indígenas cercaron La Paz y el cerco fue muy fuerte. Hubo muchos muertos de los habitantes en la ciudad de La Paz y solo fue levantado cuando vinieron tropas venidas desde Buenos Aires que levantaron el cerco y derrotaron a Tupac Katari. Tras su independencia se convirtió en una de las principales ciudades de la República en abierta competencia con Sucre. La contienda fue favorable para La Paz, siendo reconocida como sede del gobierno en 1898. La ciudad de La Paz es una ciudad hecha acorde con las ordenanzas que se hicieron para toda América, que no las hubo en España, refiriéndonos a la cuadrícula. La ciudad de La Paz está en una hondonada, entonces allí se desarrolla la cuadrícula con su parte central, que es la plaza, en donde están los organismos religiosos, como es la catedral y el cabildo. Justamente acá hoy se yergue la Catedral de La Paz, que se hizo a partir de 1838. Situada en la plaza Pedro Murillo, la Catedral de La Paz constituye el primer monumento del período neoclásico. Se empezó a construir bajo un proyecto de Manuel Sanahúja, aunque fue el ingeniero Felipe Bertrés quien finalizó la obra. Se trata de una obra monumental decorada con gran profusión de mármoles, jaspes y granitos. En La Paz hay otras muchas iglesias que recuerdan la presencia española. Entre todas ellas destaca la iglesia del convento de San Francisco. Su construcción comienza en el año 1549, aunque su fachada de estilo barroco se realizó en 1790. Aunque las iglesias se construían con los mismos cánones que en España, encontramos algunas diferencias.
donde hay el cambio es en la forma de la decoración. La decoración se va a concentrar especialmente en las portadas de las iglesias, sean una portada o 3 portadas, de acuerdo a si es una iglesia de una nave o 3 naves. Entonces allí aparece la columna salomónica. La columna salomónica también es una importación europea e hispánica también para acá, pero lo que pasa es que esas columnas están adornadas con elementos netamente nuestros, y en algunos casos, por ejemplo en la iglesia de Santo Domingo de nuestra ciudad aquí en La Paz, aparecen por ejemplo los tucanes, que son aves de nuestra selva y que allí aparecen. Además del convento, la plaza de San Francisco alberga el monumento a uno de los más grandes políticos de Sudamérica del siglo XIX. Se trata de Andrés de Santa Cruz. Santa Cruz nace en La Paz en 1792. Ingresa en el ejército a las órdenes del general San Martín. En 1827 es llamado por Bolívar, quien le nombra presidente del Perú. 2 años más tarde es reclamado para hacerse cargo del gobierno de Bolivia. Los cronistas e historiadores le reconocen como el verdadero creador del Estado boliviano. En sus 10 años de mandato, Santa Cruz creó un sólido ordenamiento jurídico y económico, cuya piedra angular fue la redacción de la Constitución de 1831. 6 años después de dejar la presidencia y tras diversos avatares políticos, en 1845 es desterrado a Europa como consecuencia de un acuerdo entre Chile, Perú y Bolivia. Andrés de Santa Cruz fallece en Versalles a los 73 años de edad. Como sabemos, Alonso de Mendoza fundó la ciudad de La Paz sobre las ruinas de Chuquiapo, nombre aymara que significa señorío del oro, debido a la riqueza en este mineral que poseía el valle. Actualmente La Paz se ha convertido en el centro administrativo y comercial del país, siendo además su referente cultural más importante. Cuenta con más de 1 millón de habitantes. La gran mayoría de la población está formada por aymarás y mestizos. El trazado de la ciudad es muy irregular debido a su topografía tan accidentada. En el casco antiguo se alternan las modernas edificaciones con restos de la época colonial. Uno de los lugares más característicos lo encontramos en la calle Linares. Se trata del Mercado de las Brujas. En esta calle se asientan vendedores de los más extraños y variados artículos, empleados tanto en ofrendas religiosas a la Pachamama como en diversas ceremonias que tienen que ver con la superstición popular. Además encontramos una infinita variedad de hierbas medicinales usadas por los médicos indígenas, los cayaguayas. La Pachamama es la diosa de la Madre Tierra. Mediante ofrendas con adornos en forma de groseras muñecas o de diferentes productos del campo, se le ruega que favorezca las cosechas y evite todos los daños que impidan una feliz recolección. Es una costumbre muy arraigada en comunidades agrícolas de Sudamérica. En el Mercado de las Brujas se pueden encontrar fetos de animales momificados que, una vez enterrados en los cimientos de una casa en construcción, darán suerte a sus moradores. También se ofrecen preparados para combatir los hechizos del mal de amor, del daño y del susto, además de numerosos amuletos y perfumes. Otra de las imágenes características la encontramos en la vestimenta de un gran número de mujeres que habitan la ciudad. Son las cholas paceñas. Con el nombre de cholo o chola se designa a los mestizos de blanco e india que además han adoptado las costumbres de la sociedad urbana e industrial. El nombre de chola puede deberse al vocablo aymara chulu, que significa mestizo, aunque posiblemente provenga de chula o chulapona en los barrios castizos de Madrid, que según descripción de la época era una mujer de mucho donaire, usaba saya larga y plisada, blusa adornada con encajes y sobre los hombros se ponía el mantón de Manila. Esa vestimenta que se usó en el siglo XVIII se ha perpetuado con algunos cambios hasta ahora en lo que es la vestimenta de la clásica chola paceña. Está compuesta por una pollera en la parte baja que llega hasta un poco más abajo de las rodillas y que es totalmente plisado, por un lado. Por otro lado, tienen una camisa bastante elegante, con algunas veces con bordados y demás. Y encima llevan lo que se llama hoy la manta, que en realidad está hablándonos del mantón de Manila.
El final del siglo XIX trae grandes cambios sociales. En el caso de las cholas aparecen diversas categorías con relación a su origen y posición económica. Los campesinos logran ingresar libremente en las ciudades y sus mujeres tratan de imitar a las cholas urbanas. Estas se repartían en dos categorías, las cholas decentes y las medianas. Las decentes eran hijas o mujeres de médicos, abogados o políticos. Sus prendas eran muy caras y de origen europeo. La chola mediana era la dedicada al comercio, tenía su propio negocio y vestía con telas del país. Las polleras mayormente tenían dos bastas. Las bastas son estas de acá. Y hoy en día lo ponemos 4 y casi de 8 o 9 centímetros. Las blusas eran ajustadas al ras del cuerpo y las otras también usaban blusas de embarazo que eran matinés o bobitos, que eran las más anchas. Los sombreros antiguamente era el jipijapa, el primer sombrero de La Paz, y luego viene el segundo, el bombín, que eran más cortas y más redondas, y luego viene ya actualmente el borsalino. En La Paz se siguen elaborando las mantas y las polleras de forma artesanal. Las mantas suelen ser de dos tipos. La manta de pecho es de tela fina, a veces incluso de seda. Tiene bordados en alto relieve y unos hermosos flecos. Se coloca por la espalda hacia el pecho y se asegura con un broche. La manta de encima o abrigo es de tela más gruesa y se puede llevar en el brazo. Las señoras mayores usaban dos mantas, la manta de pecho que era la más corta y la manta de abrigo que era la más larga y gruesa. Actualmente usamos simplemente ahora una manta. La pollera llega a costar los 700 bolivianos, la manta unos 600, el sombrero llega a costar 1.200, 1.500 porque es borsalino. Más o menos para una fiesta nosotros nos vestimos como $1.000, sin contar las joyas. Cuando ya nuestras hijas ya son jovencitas, van al colegio, terminan todo el bachillerato y empiezan a ir a la universidad. Y ellas deciden de si quieren ir a la universidad así de vestido tal como lo hemos criado desde niña, o es que ellas quieren cambiarse ya de pollera, por no perder el patrimonio cultural que tenemos acá en La Paz, Bolivia. Cada vez se hace más difícil que las mujeres jóvenes se vistan con la pollera y la manta, incluso se avergüenzan de sus madres. Lamentablemente, con el paso del tiempo, las cholitas desaparecerán del paisaje cotidiano de La Paz. Hace 42 años que yo vine de España y vine porque tenía unos tíos aquí, en Bolivia, que tenían un restaurante y era aquellos años malos en España donde la cosa económica andaba fea. Y me llamaron y me vine para acá y esa fue mi llegada aquí y aquí ya me casé a los 2 años y aquí me quedé. En aquellos años lo que más me gustaba es que aquí había mejor nivel de vida, en España había un nivel de vida muy malo y yo trabajaba en Barcelona en una fábrica que se llamaba Casa Rivieri y ya está cerrada, ya no existe, y ganaba apenas para vivir, ¿no? Pero malamente. Eran años malos, ¿no? Entonces llegué acá, mis tíos tenían su restaurante y yo me metí con ellos y empecé a trabajar y a vivir mucho mejor, claro. Bueno, añoraba todo. Al segundo día me quería ir, me quería volverme, no me acostumbraba a los primeros días. Así como ahora estoy muy contento y muy feliz aquí en Bolivia, me encuentro bien. Y voy a España, también me gusta, pero extraño Bolivia. Cuando yo llegué aquí, el edificio más grande era la universidad, el más alto. Y ahora hay un montón de edificios mejores que la universidad. En eso ha progresado mucho. Bueno, pues la mayoría del boliviano se sienten descendientes de españoles, porque hay muchos de ellos que son descendientes, la mayoría, ¿no? Y las costumbres, hay muchas costumbres aquí que son de España, la mayoría de ellas. Les gusta comer bien, les gusta tomar buenos tragos, que también a nosotros nos gusta allí en España, les gustan las fiestas. Si se puede trabajar un poco menos mejor, para que se divierte uno más, como en España, y bien, las mismas costumbres, las mismas parecidas. Aquí la gente se siente española, como le he dicho antes, y bien, aquí la mayoría del español está casado, que vinieron aquí, estamos casados con bolivianos, la mayoría, y bien, nos llevamos, muy bien, muy buena relación. Lo primero que hice fue ir a Galicia, que es mi tierra, eso fue lo primero. Al día siguiente que hemos llegado a Madrid, de ahí en un avión a Galicia. Y ahí estuve cerca de los 2 meses, en Galicia y en Barcelona, que tengo muchas hermanas ahí. ¿Quién no conoce España? ¿Quién no tiene trato con España? Hay mucha gente de aquí
que van allí a estudiar, se casan allí con españolas y vienen aquí otra vez a vivir, todo eso. Entonces hay mucho roce entre Bolivia y España. Hay mucha amistad, mucha cosa de esa, ya familias enteras que son como españolas igual. Yo pruebo el arroz cuando está cocido, ella la hace. Pruebo a ver si está bien de sal, es lo único que hago, ¿no? Y cobrar. Muy cerca de la hermosa ciudad de La Paz y de su gigante Illimani se encuentra el mítico lago Titicaca. Es el lago de mayor extensión de América del Sur y uno de los más elevados del mundo, ya que está en el altiplano andino a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Situado en la frontera de Perú y Bolivia, tiene 190 kilómetros de longitud y 50 kilómetros de ancho. La cuenca del lago Titicaca, que fue la cuna de las civilizaciones que se desarrollaron en las altiplanicies peruano-bolivianas, continúa poblada en las riberas de los dos países por los aymarás, que navegan y pescan en el lago y que siguen comerciando entre ellos de la misma manera que sus antepasados. Los cultivos en el lago Titicaca son los característicos del altiplano, fundamentalmente la patata, base de la alimentación de la zona. En los mercadillos se comercia con estos productos, además del pescado del lago, los productos derivados del ganado y, por supuesto, la hoja de coca. Este ecosistema lacustre tiene una notable influencia moderadora sobre el clima frío y árido del altiplano, suavizando las temperaturas y aumentando la humedad de su entorno, lo que permite el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Los camélidos que emigraron desde América del Norte lograron adaptarse bastante bien en el altiplano. Las especies más conocidas son las domésticas. La llama se utiliza como animal de carga y como productora de lana y carne. Otras especies, también domesticadas en parte por ser lanares, son la vicuña y la alpaca, de distribución geográfica más restringida, ya que solo se usa como productora de lana. El arte de tejer y teñir toda clase de mantas y ponchos es conocido desde antiguo por el pueblo aymara. Ellos mismos fabrican los tintes vegetales, siendo enorme la cantidad de plantas que conocen para este uso. Hilan la lana de la llama, la alpaca y la vicuña con telares que se supone fueron introducidos por los españoles durante la conquista. Los pobladores de la zona, fundamentalmente aymarás, viven en pequeños asentamientos de agricultores y pescadores, construyendo sus humildes casas con adobes a las orillas del lago. Es allí precisamente donde se cultiva una de las plantas de uso más tradicional entre los habitantes del lago, la totora. La totora, nombre común de varias especies de espadaña, es una planta nativa de las inmediaciones del lago Titicaca. Los aymarás la utilizan para techar sus casas y construir pequeñas embarcaciones dedicadas a la pesca y a desplazarse entre los distintos poblados. Una vez dejada secar la totora, se ata en fardos y se forman los cilindros que compondrán la estructura de la balsa. Sobre la península de Copacabana se asienta el santuario de la Virgen de la Candelaria. Se trata del más completo exponente de un templo rural del período renacentista. Como otros de su época, comprende un conjunto urbano formado por la iglesia, un amplio atrio almenado con 4 capillas y la llamada Miserere. Además, tiene una capilla abierta a semejanza de las mexicanas. Fue edificado entre los años 1614 y 1640 y es obra de Francisco Jiménez de Sigüenza.
En el interior de la iglesia se encuentra la imagen de la Virgen de Copacabana, realizada en 1582 por el artista indio Francisco Tito Yupanqui. Todos los años, miles de bolivianos peregrinan hasta el santuario a venerar a la Virgen. Las islas Titicaca o del Sol y Coatí o de la Luna conservan aún ruinas del antiguo imperio inca. La isla del Sol es la mayor del lago. De aquí, según la leyenda, salieron Manco Cápac y Mama Oclla para gobernar y civilizar las tribus salvajes y unirlas en un gran imperio. Las ruinas del Templo del Sol recuerdan el paso de los incas y su civilización. El máximo exponente de la cultura precolombina en el altiplano boliviano es Tiahuanaco. Los restos artísticos más importantes de esta cultura se hallan a 11 kilómetros al sureste del lago Titicaca. Tienen una extensión de más de 200 hectáreas y comprende un conjunto ceremonial formado por diversos edificios. La escultura es de un valor extraordinario. En ella se distinguen 4 estilos distintos: naturalista, clásico, decadente y geométrico. Los periodos de la cerámica son el antiguo, el clásico, con un tipo de cerámica característico denominado quero, y el decadente. En el 1200 a.C. aparecen en el altiplano las primeras comunidades sedentarias correspondientes a Chiripá, Huancarani y Tiahuanaco. La hegemonía tiahuanaco se extiende desde el 600 a.C. hasta el 1200 después de Cristo. Pero después de una brillante trayectoria se hunde definitivamente sin que se haya logrado conocer las causas suficientemente. Además de su economía agrícola y ganadera, la cultura tiahuanaco se caracteriza por su avanzada tecnología, en especial en la arquitectura urbana, en la cerámica y en los sistemas de irrigación. Entre las diversas construcciones destacan la acapana, una construcción de base rectangular con una pirámide coronada por un templo. El llamado templo semisubterráneo, un recinto construido debajo del nivel del suelo natural, y el pututi o palacio de los sarcófagos. El Calasasaya, conocido como la Puerta del Sol, es un monolito con un dintel esculpido en bajorrelieves que reproducen al dios Sol.